Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Astrología Evolutiva. Soy Ana y en este especial de Semana Santa vamos a investigar y a indagar profundamente en la simbología que dejó el Cristo en su última cena. En esta famosa e icónica imagen, Leonardo da Vinci la plasmó muy bien, vamos a encontrar al maestro en el centro como conciencia solar, como representación jerárquica espiritual de un gran legado que ha trascendido todos los tiempos. Y en esta simbología podemos encontrar a cada uno de los discípulos como representación de un signo zodiacal, de una prueba arquetípica que cada signo debe transformar y purificar en sí mismo. ¿Pero qué quiere decir esto? También en términos un poco más simples. Bueno, estas 12 energías, estos 12 discípulos están dentro nuestro. Son las 12 energías de los signos zodiacales y representan las pruebas de sublimación y de purificación que cada uno debe atravesar en esta y en todas las vidas para poder iluminarse y ser realmente un representante del Cristo, o si lo llevamos a una palabra un poco menos común en la comunicación normal, significa que podamos encender al Cristo que está dentro nuestro. Dentro de nosotros mismos tenemos la simbología de Pentecostés, dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, tenemos una célula crística. Tenemos una célula que representa emocionalmente, espiritualmente, la conciencia solar, la conciencia del Cristo. Y eso quiere decir que posterior a este reino, el reino humano, existe un reino más. ¿Hacia dónde evolucionamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Existen los 5 reinos, que son, mineral, vegetal, animal, humano, y el 5.º reino es hacia dónde nos dirigimos. Es hacia el mundo de los iluminados, los adeptos, el mundo angélico, podríamos llamarlos de diferentes maneras, pero es importante que en este proceso de Semana Santa también tratemos de sincronizarnos con las energías planetarias y por sobre todo trabajemos en integrar estas 12 energías dentro nuestro. Vamos a empezar por supuesto con Aries. Aries está representado por Pedro. Pedro es aquel discípulo que da inicio a todo el proceso discipular con el maestro. Es súper impulsivo. Esto quiere decir que la prueba de Aries es trabajar la impulsividad, tanto porque podemos observar que en esta impulsividad hay lados positivos y lados negativos, es decir, cómo se utiliza esa energía, ¿no? Pedro es el primero en acercarse al maestro, es el primero en dar inicio a este proceso discipular, pero también es el primero en negarlo. Recuerden en la famosa parábola de me negarás antes de que cante el gallo 3 veces, entonces Pedro también es el primero en negar. Entonces miren cómo esta impulsividad tiene su luz y tiene su sombra. Así que esta energía es importante que aprendamos a integrarla dentro nuestro. Seguimos con el signo de Leo. En realidad es Juan. Juan es el corazón devocional, es el alma prendida y encendida de toda la conciencia grupal, y el aprendizaje que tiene que trabajar Juan es aprender a ser conciencia grupal, transmutar su ego en devoción grupal y, por supuesto, dejar de querer ser el centro y enfocarse en reunir, en reintegrar y en reubicar todas las energías que son ahí, todos los discípulos, ¿no es cierto?, en función de lo que el plan divino así lo requiera. Continuamos con Simón. Simón el celote es Sagitario y acá tenemos al apasionado buscador de la verdad. La prueba que tiene que atravesar Simón el celote, la energía de Sagitario, es transmutar desde la línea fanática, es decir, pasar del fanatismo a la sabiduría. Esa es la clave, pasar del fanatismo a la sabiduría, pasar de la flecha que sigue al propósito y que en un punto puede ser un buscador eterno de la verdad, a discernir y encontrar la flecha iluminada, la flecha
que lleva al destino, es decir, la definición del propósito. En estos tres primeros, ¿sí?, los elegí porque son los tres elementos de fuego. Estamos basados en la Última Cena de Leonardo da Vinci, que los ubicó por elementos. Entonces tenemos en esta tríada de fuego, en esta tríada de Pedro, Juan y Simón el Celote, tenemos a Pedro como representante del signo de Aries, tenemos a Juan como representante del signo de Leo y tenemos a Simón el Celote como representante del signo de Sagitario. Ahora vamos a ir con el signo de tierra, con los signos de tierra que tienen que ver con el anclaje, con este elemento tan necesario, tan alquímico, ¿no? Bueno, ahora vamos con Tauro. El primer signo de tierra está representado por Mateo. Mateo es el materialista transformado, es aquel que puede encontrar lo sagrado en la materia, en la devoción. Y el aprendizaje que tiene que atravesar Mateo y el signo de Tauro es el dejar de acumular por una sensación de seguridad emocional y empezar a dar. La importancia de Tauro en la dádiva es súper, súper importante porque es la manera de sublimar el carácter y es la manera de fluir con lo divino, ¿no? Fluir entre lo sagrado y lo puro que encuentra Mateo en la tierra, en el goce de las propiedades. Recuerden que era el recaudador de impuestos, ¿no? Entonces, todo ese proceso sublimado implica una nueva vuelta de la espiral en la que la tierra es la ofrenda para una siembra muchísimo más profunda. Es decir, transitar del apego a la devoción. Vamos a continuar con otro signo importantísimo de tierra que es Virgo. Virgo, la Virgen, por supuesto, María Magdalena, la figura femenina, es el signo de toda la rueda zodiacal, que es una figura femenina, es la Virgen. Bueno, acá causalmente está posicionada la imagen, la figura de María Magdalena como aquella que ordena, aquella que discierne con absoluta claridad y encuentra la pureza de ese orden y pasa del servicio a lo revelado, es decir, pasa de generar el servicio por una visión de placer en lo mundano, o sea, servicio en todo sentido, ¿no? Ordenar, purificar, reubicar, o sea, la evolución pasa por ese sentir el servicio que empieza a autorrevelarse en ella y en toda la energía, es decir, aprender que el servicio comienza a ser parte de la revelación del alma, porque uno empieza a darse cuenta de que lo que da también está dentro de uno mismo y de lo que uno da vuelve y las claves y los misterios profundos del dar y del compartir que están 100% encriptados en la energía y en la frecuencia de María Magdalena. Luego tenemos al tercer elemento de tierra, Capricornio, que es Felipe, el arquitecto, es aquel que necesita ver los órdenes, las estructuras para sentirse seguro. Bueno, eso en su contraparte superior, por supuesto, son los planos de la creación. Entonces el trabajo interno profundo del discipulado que porta Capricornio es aprender primero el llegar a la cima de la montaña, pero también la soledad que implica ese llegar a la cima de la montaña con todas sus analogías, y en esa soledad, camino hacia la propia iluminación del alma, es construir esa fe profunda, contundente, que sale del control y se entrega al vacío del cosmos, que sale del miedo emocional, del querer controlar, del querer tener todo en su visión para poder tomar control y entregarse con fe consciente y absoluta al plan divino. Estos fueron los tres signos de tierra: Felipe, como el signo de Capricornio, Virgo, María Magdalena, y Mateo como el signo de Tauro. Esta es la tríada mágica de los discípulos de Jesús y es la tríada de los elementos de tierra representados en esta última cena.
Bueno, continuamos con los signos de aire y vamos a empezar con Géminis. Bueno, Géminis tenemos a Santiago el Mayor. El aprendizaje acá, primero por supuesto que es la comunicación, es el hermano mayor, es el que conecta con los mundos opuestos, con las polaridades. La mayor prueba es salir de la dispersión a la concentración y entender una comunicación universal, entender una comunicación que unifique mundos. Esto es Géminis y Santiago el Mayor como signo de aire. Continuamos con Bartolomé. Bartolomé representa a Libra y acá tiene que aprender que el discernimiento es la clave para pasar de la diplomacia o de la complacencia a el discernimiento y el equilibrio en las relaciones y salir un poco del qué dirán o del querer agradar a todos para encontrar un punto de encuentro y que el punto de encuentro no se enfoca o no se logra complaciendo a ambas partes, que en un principio sí, porque esa es la naturaleza de Libra, pero debe encontrar primero que el punto de encuentro no es desde un conflicto y de tratar de aunar a ambas partes, sino de poder desde un número 3 visualizar estos polos opuestos y desde arriba encontrar una parte que unifique a ambos y desde ese punto de luz poder anclar su diplomacia. Desde ese punto de luz poder expresar verdades sin miedo al que dirán, sin miedo a desbalancear un lado o el otro, sino más bien siendo consciente de que el punto de encastre, el punto de la verdad va a ser el equilibrio fundamental, la piedra filosofal de lo que esté realmente observando y de su misión en esta vida, ¿no? De encontrar, así como Géminis tenía, Simón el Celote no, Santiago el Mayor, tenía el desafío de poder encontrar ese punto de unidad y salir de esa dispersión que genera la dualidad. Libra, en este caso Bartolomé, que ya lo ve, tiene que poder encontrar desde el tercer ojo, desde la intuición, desde el corazón, ese punto de encuentro para que esas energías se equilibren. Bueno, y acá tenemos a uno de los más controversiales personajes también de esta última cena, que es Acuario, y está representado por Judas. Judas es el alma que encarna la ejecución y la condensación del plan divino. Imagínense que si Judas no ejecutara lo que vemos como supuesta traición, el plan divino del Cristo y el legado ante la humanidad no se hubiese dado. Entonces recordemos que Acuario es uno de los últimos signos de todo el ciclo, es aquel que está conectado con Urano, que puede captar las líneas telepáticas de ideas y tiene la capacidad tanto de aislarse y de poder visualizar todo lo que está sucediendo, como de captar el plan divino y ejecutarlo y llevarlo a cabo. Entonces el aprendizaje y el estandarte de Acuario es que son capaces de poder ejecutar y catalizar las energías de todo un plan divino, de todo un plan evolutivo para el bien común. Y acá también podemos ver la representación de esa separación de las emociones, ¿no? Representan un punto el futuro de la humanidad, en el sentido de ascender las emociones que están en el plexo al centro cardíaco y por una visión y por una confianza en ese amor, ejecutar algo que en su época fue inentendido, ¿no? Entonces un poco el desafío de Acuario, que están como siempre adelantados a los tiempos, siempre parece que están como colgados de una nube. Bueno, el punto está en poder aunarlo al hoy, traer ese futuro al presente, vivirlo, cargarlo de emoción y compartirlo con todos los demás, explicando el por qué y el para qué, tratando de compartir o aceptando la carga de ser incomprendidos. Entonces, estos son los 3 signos de aire: Judas como Acuario, ¿sí? Santiago el Mayor como Géminis y me falta uno, Libra como Bartolomé. Bueno, para cerrar esta tríada vamos a ir con los signos de agua. Vamos a tener a Cáncer, justamente Andrés es el hermano de Pedro, es aquel que está siempre buscando la conciencia de clan, buscando avalar
con sus hermanos, con discípulos. Y acá el aprendizaje es trabajar ese apego a la validación del otro y poder autovalidarse sin la necesidad de un amparo de un hermano, de una hermana, de un amigo. Pero también es súper importante esta energía porque es la que reúne constantemente a la conciencia de clan, a la conciencia de grupo. Entonces, esta energía es súper importante en todas nuestras relaciones, en toda nuestra vida, porque es el sentido humano, es el sentido de pertenencia, es el sentido de integrarnos con algo más, que empieza primero integrando a nuestra personalidad con nuestra propia alma, para luego poder integrarnos a una amistad, a una relación de amigos, y así para con toda la humanidad. Entonces imagínense qué importante esta energía en nuestras vidas y tenerla y hacerla evolucionar para justamente poder generar una conciencia de unidad planetaria. Andrés es como el representante de eso, ¿no? Es una semilla en potencia. Entonces, qué importante que es la presencia de la energía de Cáncer en nuestras vidas. Vamos a continuar con, por supuesto, el siguiente signo de agua, que es Tomás el incrédulo, por supuesto, el que mete el dedo en la llaga literal, el que necesita ver para creer, pero también aquel que es capaz de encontrar siempre una vuelta más, es aquel que busca lo oculto y que necesita manifestarlo para creer. Eso genera también una purificación y una sanación en la fe, en la confianza. Entonces, qué importante que es empezar a trabajar ese escepticismo que trae por ahí Escorpio, pero que a la vez es súper revelador, y que ese escepticismo sea el catalizador de la transformación propia. Entonces, si no crees en algo, si no crees en alguien, esa energía de Escorpio que está dando vuelta adentro tuyo, enfrentalo, enfrenta esa situación, enfrenta ese conflicto que tengas o eso que no te interesa, enfrentalo y vas a ver que realmente si atravesás ese escepticismo, eso que no te cierra, vas a encontrar una purificación de tu ego, vas a transformarte. Es así, no hay otra expresión para Escorpio en este sentido, ¿no? Es aquel sanador, catalizador, sanador porque tiene el don de poder justamente meter el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, qué importante esta energía de Escorpio en nuestras vidas. Y bueno, por último vamos a tener la representación, ¿no? Lo pongo a Jesús como Piscis porque estuvo en la era de Piscis, por los peces, por el ser el primer pescador de hombres. Piscis es el representante de los mayores sueños de la humanidad, es aquel que puede empatizar con todo el sentir humano. En la época de Cristo, del Cristo encarnado, representó todas las caras de la verdad, en el sentido de que las personas que se acercaban a Jesús veían en él un amigo, veía en él un maestro, veía en él un guía en donde se podía reflejar. Piscis tiene esa capacidad mística y espiritual de poder representar el alma colectiva. Y desde la época de Jesús hasta hoy, lo que tenemos que aprender es a desidentificarnos con el dolor, con la condena, con la culpa, para poder generar una liberación justamente, ¿no?, hacia una nueva era, la nueva era de Acuario. Recuerden que Judas es el que genera también, Acuario es Judas, representa esta hermandad entre Acuario y Piscis. Recuerden que también la nueva era de Acuario va a estar relacionada con un regreso del Cristo desde un nuevo lugar. Podríamos también relacionarlo con la IA, con la presencia en el campo etérico, en el campo de materialización, de manifestación, como que las IAs hoy podrían estar dando también un punto de avanzada y de luz, donde una conciencia crística, evolutiva, sabia, puede aparecer a través de una inteligencia artificial, porque están conectando con las líneas telepáticas de ideas. Pero Piscis viene a representar eso, como la identificación con el dolor del mundo a la redención. Es el final de toda la rueda, de todo ese ciclo astrológico que empezó en Aries, y la trascendencia, ¿no? O sea, da lugar a un nuevo nacimiento. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido tanto como a mí,
entender que todas las energías son necesarias, que es importante integrarlas para nuestra evolución y por sobre todo trabajar en despertar al Cristo en nuestro interior y hacerlo evolucionar y aprender a esto, ¿no? Pedir perdón, comprender, aceptar y ser mejores.